Ranchero cruel encierra cachorritos en la lluvia despiadadamente. La naturaleza, sin embargo, responde con una intervención impresionante que cambiará su destino para siempre. Una historia sobre karma, redención y el poder de la compasión. Animal que tocará profundamente tu corazón. Una lección inolvidable sobre cómo el universo ajusta sus cuentas de maneras misteriosas. Prepárate para emocionarte. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. El cielo se oscurece repentinamente sobre las vastas tierras de Sonora. La naturaleza, imponente y misteriosa, se prepara para un espectáculo de fuerza. Los animales del rancho sienten lo que está por venir. Las gallinas se recogen más temprano. El ganado se agrupa instintivamente. En la casa principal, el único sonido es el crujir de la mecedora en el porche, donde un hombre de expresión severa observa las nubes negras que se aproximan, y quien mirara esa escena vería solo a un ranchero común. Pero quien conoce a Armando Morales sabe que detrás de esos ojos oscuros existe una historia repleta de dolor y abandono. Un hombre forjado por la dureza de una vida que no le dio opciones fáciles. Su madre se fue cuando él tenía apenas 5 años. Su padre, incapaz de lidiar con la ausencia de la esposa, encontró en el alcohol una forma de sobrevivir, enseñando al hijo que los sentimientos son debilidades que no se pueden tener. El primer trueno rasga el cielo. Los dedos callosos de Armando aprietan los brazos de la mecedora. La tormenta está llegando, y con ella, un encuentro inesperado que cambiará para siempre el rumbo de su existencia. En la vastedad de aquella propiedad de 2000 hectáreas, donde el poder humano parece diminuto ante la grandeza de la naturaleza, Armando construyó su imperio. Un imperio de soledad, rigidez y control obsesivo. Las marcas profundas en su rostro no son solo resultado del sol inclemente del campo sonorense. Son cicatrices de batallas internas, de noches sin dormir, de decisiones difíciles tomadas con la frialdad que aprendió a cultivar como virtud. La lluvia empieza a caer, primero en gotas dispersas que pronto se transforman en cortinas densas de agua. El olor a tierra mojada invade todo. Es el perfume de la renovación, de la vida que continúa su ciclo, indiferente a las pequeñas tragedias humanas. Pero Armando no contempla la belleza de ese momento. Para él, la lluvia significa apenas un día más sin poder trabajar la tierra, una variable más fuera de su control. Un relámpago ilumina todo el cielo, revelando por un instante el viejo granero en el extremo de la propiedad. El trueno que lo sigue es ensordecedor. Armando decide verificar si las estructuras están seguras. Se levanta con movimientos decididos, se pone la chamarra impermeable y camina por el lodo que ya se forma, enfrentando la furia de los elementos. Lo que él no sabe es que, en aquel exacto momento, la vida se está manifestando de manera sorprendente en el viejo granero. Una perra mestiza, flaca y exhausta, acaba de dar a luz 5 pequeños cachorritos. 5 nuevas vidas que, temblando de frío, buscan el calor del cuerpo materno como único abrigo contra la tormenta brutal que castiga el exterior. La puerta del granero se abre con violencia, empujada por el viento y por la mano firme de Armando. El haz de luz de la linterna corta la oscuridad y encuentra los ojos asustados de la perra, que instintivamente cubre a los cachorritos con su cuerpo, en un intento desesperado por protegerlos. Sería posible percibir, en aquel momento preciso, algo cambiar en la dura mirada del ranchero. Sería posible notar una vacilación, un recuerdo lejano de su propia infancia vulnerable. Quizás, pero esa chispa de empatía es rápidamente sofocada por el hábito arraigado de ver el mundo como una constante amenaza. Animales callejeros. Solo traen problemas, murmura para sí mismo, mientras el sudor se mezcla con las gotas de lluvia en su rostro endurecido por los años. Con movimientos rápidos y decididos, Armando toma una jaula de metal usada para transportar pequeños animales. Ignora los gemidos de la madre cuando aleja a los cachorritos de ella. 5 pequeñas vidas, aún con los ojos cerrados,
incapaces de comprender la crueldad del mundo al que acababan de llegar. Los coloca en la jaula fría, la carga fuera del granero y la deja expuesta a la lluvia torrencial. La perra ladra desesperadamente, intentando alcanzar a sus cachorritos. Sus ojos cafés, profundos como pozos de angustia, siguen a Armando mientras se aleja, las botas pesadas dejando huellas profundas en el lodo. Y quien oyera aquellos ladridos a la distancia, percibiría que no eran solo sonidos de desesperación. Había algo más, algo como una promesa de que aquella historia no terminaría allí, en aquella noche de tormenta. El ranchero vuelve a casa, mojado e irritado. Se quita las botas enlodadas en el porche y entra. El silencio de la casa vacía parece amplificar el sonido de la lluvia en el techo. Se sirve una dosis generosa de tequila, intentando ahogar la sensación incómoda que lo persigue. No es remordimiento, se dice a sí mismo. Es solo cansancio. Mañana los cachorritos ya no estarán, piensa él. La naturaleza es cruel y eficiente en su trabajo de selección. Lo que Armando desconoce es que, mientras sorbe su alcohol, fuerzas mucho más allá de su comprensión comienzan a moverse en la oscuridad de la noche tormentosa. Un relámpago particularmente intenso corta el cielo como un cuchillo afilado, seguido por un trueno que parece hacer temblar la tierra. El destello de luz es tan poderoso que Armando puede ver, desde la ventana de su sala, el corral principal a lo lejos, y en el instante siguiente, un segundo rayo impacta precisamente esa estructura. El olor a madera quemada pronto alcanza sus fosas nasales, mezclándose con el aroma de la lluvia. El ranchero corre afuera, olvidándose incluso de la chamarra. Ahí está, el fuego que, desafiando el agua que cae de los cielos, consume vorazmente la parte del corral donde todo el alimento, para la temporada de sequía, estaba almacenado. Armando lucha contra las llamas por horas, pero el daño ya está hecho. Cuando finalmente logra controlar el incendio, más de la mitad de las provisiones está perdida. Exhausto, empapado y derrotado, mira al cielo, como si cuestionara a una fuerza superior. ¿Por qué justamente allí? ¿Por qué justamente ahora, cuando todas las predicciones indican la peor sequía de los últimos 30 años? Mientras tanto, algo extraordinario sucede en el granero distante. La perra, movida por un instinto maternal feroz, consigue abrir la puerta mal cerrada y alcanzar la jaula donde sus cachorritos lloran, empapados por la lluvia implacable. Con una determinación que solo las madres conocen, utiliza dientes y patas para mover el cerrojo de la jaula, liberando a sus pequeños. Uno a uno los carga por el pescuezo, atravesando la tormenta en dirección al monte que rodea la propiedad. Encuentra refugio bajo las raíces expuestas de un árbol centenario, donde la tierra permanece seca. Allí, ofrece el calor de su cuerpo, salva a sus cachorritos de una muerte segura, y con los ojos fijos en dirección al rancho, parece hacer una promesa silenciosa. El día amanece despejado, como si la violenta tormenta de la noche anterior hubiera sido apenas un sueño. Armando se levanta antes del sol, como siempre lo hizo. La rutina le da la falsa sensación de control sobre una vida que, en el fondo, sabe que es tan frágil como la de cualquier ser vivo. Tras verificar los daños en el corral, se dirige al granero, listo para retirar los cuerpos de los cachorritos. Para su sorpresa, la jaula está vacía, la puerta abierta. La perra también desapareció. Por un breve momento, algo parecido al alivio pasa por su corazón, pero pronto descarta ese sentimiento. Fueron devorados por algún depredador, concluye, dando el asunto por terminado. Hay problemas mayores que resolver. Las semanas siguientes traen las primeras señales de la sequía devastadora que se aproxima. El cielo, antes generoso con sus aguas, ahora es un azul implacable, sin una sola nube. El sol castiga la tierra. Con ferocidad creciente, los pastizales, antes verdes y exuberantes, comienzan a amarillear. El ganado, siempre robusto, muestra las primeras señales de enflaquecimiento.
Armando intenta no mostrar preocupación, pero su rostro se vuelve más sombrío cada día. Sin el alimento almacenado, perdido en el incendio, sus opciones son limitadas. Los vecinos, a quienes siempre trató con una mezcla de indiferencia y superioridad, ahora representan su única esperanza. Pero ¿cómo pedir ayuda cuando pasó la vida construyendo la imagen de autosuficiencia? ¿Cómo mostrar debilidad cuando su reputación se basa en la fuerza? Y es en ese momento de vulnerabilidad que algo inusual comienza a suceder. Primero, son solo relatos de los trabajadores. Avistamientos de cachorros en los bordes de la propiedad. No 1 o 2, sino 5. Siempre los mismos, siempre en lugares específicos. Uno de ellos es frecuentemente visto cerca de los pocos charcos de agua que resisten a la sequía. Otro parece tener un talento especial para encontrar raíces comestibles que el ganado devora con avidez. Un tercero mantiene alejados a los depredadores que, hambrientos debido a la sequía, comienzan a acercarse a los becerros más débiles. El cuarto siempre aparece antes de las raras y breves lluvias, como si las anunciara. Y el quinto tiene el hábito de seguir a los trabajadores, alertándolos sobre cercas rotas o animales en peligro. Coincidencia, piensa Armando. Nada más que eso. Pero los habitantes del pueblito cercano tienen otra explicación. En la pequeña iglesia de San Francisco, patrono de los animales, las ancianas, guardianas de las tradiciones y creencias locales, comienzan a comentar sobre los perros encantados. Según sus historias, transmitidas a través de 1900 generaciones, los animales pueden convertirse en mensajeros de los espíritus de la naturaleza, cuando ésta es irrespetada. Doña Remedios, la más vieja entre ellas, con sus 92 años de sabiduría, es enfática. Son los guardianes de la tierra. Aparecen cuando se rompe el equilibrio. Los rumores se esparcen rápidamente. En cuestión de días, Armando percibe miradas diferentes cuando va al pueblito. Algunos lo evitan, otros lo observan con una curiosidad casi morbosa. Las transacciones comerciales, antes fáciles, se vuelven complicadas. Nadie lo verbaliza, pero todos saben. Él es el hombre que desafió a los perros encantados. El punto de inflexión ocurre exactamente 3 meses después del incidente inicial. Una mañana como tantas otras, Armando despierta con el sonido que más deseaba oír: lluvia. Su corazón se llena de esperanza. Corre hacia el porche, listo para sentir el aroma de la tierra mojada. Pero la escena que ve lo deja atónito. Las nubes cargadas están descargando agua abundante, pero solo en las propiedades vecinas. Es como si una línea invisible demarcara el inicio de sus tierras, más allá de la cual las nubes se niegan a derramar su preciosa carga. Fenómeno meteorológico extraño, dirían los científicos. Castigo divino, susurrarían los religiosos. Magia de los perros encantados, afirmarían las ancianas del pueblito. Cualquiera que sea la explicación, el resultado es devastador para el rancho. Mientras las propiedades aledañas se revitalizan, con la lluvia moderada, las tierras de Armando permanecen secas y cada vez más estériles. El contraste es tan marcado que atrae la atención de una agrónoma de la cooperativa regional. Elena Campos, 35 años, cabello castaño siempre recogido, en un chongo práctico, ojos verdes perspicaces detrás de gafas de armazón delgado. Es conocida por su enfoque científico y pragmático. Su interés inicial es puramente profesional: documentar un caso raro de microclima anómalo para su investigación. Pero lo que encuentra en el rancho de Armando es mucho más intrigante de lo que podría imaginar. Durante sus primeras visitas, Elena observa los patrones climáticos, recolecta muestras de suelo, instala pequeños equipos de medición. Siempre metódica, siempre racional. Armando la tolera apenas porque necesita soluciones, no supersticiones. Señor Morales, he visto muchos fenómenos meteorológicos inusuales, pero nada como esto, comenta ella después de una semana de observaciones. Es como si hubiera una barrera invisible alrededor de su propiedad.
¿Y cuál es su explicación científica para eso, doctora?, pregunta él con mal disimulada ironía. Aún no tengo una, admite Elena, ajustándose las gafas. Pero la ciencia no teme a los misterios, solo los transforma en preguntas por responder. Es durante su tercera semana en el rancho que Elena finalmente los ve. Los 5 cachorros, ya crecidos, observándola desde el borde del monte. No huyen cuando ella se acerca. Al contrario, parece que la estaban esperando. A partir de ese momento, los perros comienzan a acompañarla en sus mediciones diarias. Al principio, Elena intenta mantener su objetividad científica, pero pronto se rinde al afecto por los animales. Comienza a alimentarlos, a darles nombres. Trueno, el más grande y protector. Lluvia, la hembra de ojos azules que siempre precede las precipitaciones en las tierras vecinas. Tierra, el que olfatea raíces nutritivas. Viento, el más ágil, siempre alertando sobre peligros. Y Sol, el más pequeño de todos, con pelaje dorado que parece irradiar calor incluso en las noches más frías. Cuando Armando descubre que Elena está alimentando a los perros, su temperamento explota como una represa que finalmente cede a la presión. La encuentra cerca del límite de la propiedad, los 5 animales a su alrededor comiendo tranquilamente el alimento que ella trajo. ¿Qué cree que está haciendo?, brama, acercándose a grandes zancadas. Elena se levanta, sin mostrar miedo. Estoy alimentando animales hambrientos, señor Morales. ¿Algún problema? En mi propiedad, quien decide qué animales se quedan o se van soy yo, responde él, la voz temblando de rabia. Curioso, dice ella, con una calma que solo intensifica la furia del ranchero. Si estos son solo perros comunes, ¿por qué le molestan tanto? La pregunta golpea a Armando como una bofetada. ¿Por qué, de hecho, aquellos animales lo perturban tanto? ¿Por qué no puede mirarlos sin sentir algo removiéndose dentro de su pecho? Algo que enterró hace mucho tiempo. Mientras el enfrentamiento verbal continúa, nubes comienzan a formarse en el cielo, densas y amenazadoras. Elena nota el cambio en el clima. Parece que finalmente va a llover en sus tierras, señor Morales. Váyase de mi propiedad, ordena él, ignorando la observación sobre el tiempo. Y no vuelva. Elena recoge sus equipos con calma deliberada. Antes de partir, mira a los ojos del ranchero. ¿Sabe qué es lo más fascinante de la naturaleza, señor Morales? Su capacidad infinita de perdonar. Pero ese perdón siempre viene con una lección. Las palabras de la agrónoma resuenan en la mente de Armando mucho después de su partida. Aquella noche, solo en 1900, su casa demasiado grande para un hombre solo, es atormentado por sueños inquietantes. Se ve niño otra vez, llorando por la madre que nunca más volvió. Ve a su padre, ebrio, enseñándole que las lágrimas son señal de debilidad. Ve a los cachorritos temblando en la lluvia, dentro de la jaula de metal. A la mañana siguiente, tomado por una determinación feroz, Armando decide acabar de una vez por todas con aquella situación. Si los perros son la causa de sus problemas, entonces deben ser eliminados permanentemente. No importa si son encantados o no. Armado con una escopeta y con la ayuda de 2 trabajadores renuentes, inicia una búsqueda por la propiedad. Los trabajadores, supersticiosos, intentan disuadirlo, pero años de autoridad incuestionable sofocarían cualquier protesta abierta. La búsqueda dura horas. El sol inclemente castiga a los hombres. Armando despide a los trabajadores cuando percibe su falta de entusiasmo en la misión, decidiendo continuar solo. Su obstinación lo lleva cada vez más lejos, hasta las zonas más remotas y accidentadas del rancho. Es al final de la tarde, cuando las sombras se alargan y distorsionan la percepción, que finalmente avista a uno de los perros. Es Viento, el más ágil, que parece mostrarse deliberadamente para ser seguido. Armando avanza, decidido, ignorando las señales de cansancio de su propio cuerpo. El perro lo conduce a una zona rocosa.
raramente visitada incluso por los trabajadores más antiguos. El terreno es traicionero, con piedras sueltas y barrancos, empinados. En su ansia por alcanzar al animal, Armando no percibe el peligro. Un paso en falso, una piedra que cede bajo su peso, y se ve cayendo por un barranco. La caída no es larga, pero suficiente para que su pierna quede atrapada entre dos rocas pesadas. El dolor es inmediato e intenso. Intenta moverse, pero cada esfuerzo solo intensifica el sufrimiento. La escopeta cayó lejos de su alcance. El celular, destruido en el impacto. Armando Morales, el hombre que siempre se enorgulleció de su control absoluto sobre todo a su alrededor, ahora está completamente a merced de la naturaleza que tanto despreció. El sol comienza a ponerse y con él viene la comprensión aterradora. Nadie sabe dónde está. Nadie vendrá a buscarlo, al menos no antes del día siguiente. Una noche entera expuesto a los elementos. Una noche que promete ser fría, como suelen ser en la región durante la sequía. Irónicamente, la misma situación que impuso a los cachorritos 3 meses antes. La oscuridad cae rápidamente. Los sonidos nocturnos del monte, antes apenas parte del paisaje sonoro de su vida rural, ahora asumen cualidades amenazantes. Cada susurro de hojas podría ser un depredador, cada aullido lejano, una promesa de peligro. Y entonces, cuando la desesperación comienza a instalarse verdaderamente, él los ve. Los 5 perros emergen de la oscuridad, sus ojos reflejando la débil luz de la luna nueva. Armando traga saliva. Así es como termina, atacado por los mismos animales que intentó destruir. Pero el ataque nunca llega. Trueno, el más grande de ellos, se acerca con cautela y se acuesta al lado del ranchero, el cuerpo cálido en contacto con su piel que ya empieza a enfriarse. Los otros 4 siguen el ejemplo, posicionándose alrededor de Armando, creando una barrera viva contra el frío de la noche. Confundido, incapaz de comprender el comportamiento de los animales, el ranchero permanece tenso al principio. Pero, conforme las horas pasan y el frío aumenta, la gratitud por el calor ofrecido supera cualquier desconfianza. En la más profunda oscuridad de la noche, cuando las estrellas parecen más brillantes y cercanas, algo extraordinario sucede. La perra madre, a quien Armando no veía desde la noche de la tormenta, aparece cargando un pequeño animal cazado. Lo deja al alcance del hombre y se aleja, observando desde una distancia segura. El hambre, ahora tan intensa como el dolor en la pierna, hace que Armando venza su repulsión inicial. Come la carne cruda, agradeciendo silenciosamente por el regalo inesperado. Es en aquel momento, con el sabor salvaje en la boca y el calor de los animales que debería odiar manteniéndolo vivo, que Armando Morales finalmente permite que las murallas en su corazón comiencen a derrumbarse. Lágrimas, tanto tiempo reprimidas, fluyen libremente por su rostro endurecido. No son solo lágrimas de dolor físico, sino de un dolor mucho más antiguo y profundo. ¿Por qué?, susurra a los perros. ¿Por qué me están ayudando después de lo que hice? La respuesta, claro, no viene en palabras, pero en los ojos de aquellos animales, Armando ve algo que no estaba preparado para encontrar: comprensión, no juicio, no venganza, solo la aceptación pura y simple de que él, al igual que ellos, es apenas otra criatura vulnerable en la vastedad del mundo. La noche avanza lentamente, cada minuto una lección de humildad para el hombre que pasa horas alternando entre la conciencia y un estado febril de semidelirio. En sus momentos de lucidez, conversa con los perros, contándoles historias de su infancia, confesando miedos que nunca admitió ni para sí mismo. Es la primera vez, en décadas, que Armando se permite ser verdaderamente vulnerable. Cuando la primera luz de la mañana finalmente toca el horizonte, una figura familiar aparece en la cima del barranco. Elena, la agrónoma que expulsó de su propiedad, está allí. Los primeros rayos de sol creando una especie de aura alrededor de su cabello suelto, como
¿Cómo me encontró?, pregunta Armando, la voz ronca tras la larga noche. Elena sonríe mirando a los perros que aún están alrededor del ranchero. Digamos que tuve ayuda de guías muy especiales, con la ayuda de la agrónoma y de los propios perros, que parecen entender exactamente lo que se necesita hacer. Armando es finalmente liberado de las rocas. Su pierna está gravemente herida, necesitando cuidados médicos inmediatos. Durante el difícil trayecto de regreso a la casa del rancho, apoyado en Elena y cojeando dolorosamente, el ranchero observa algo que lo deja sin palabras. Nubes comienzan a formarse sobre sus tierras, densas y cargadas. Nubes que hacía semanas parecían evitar deliberadamente su propiedad. Parece que la lluvia finalmente decidió visitarlo, señor Morales, comenta Elena, con una ligera sonrisa. Las primeras gotas comienzan a caer cuando llegan a la casa principal. Es una lluvia gentil, tibia, casi como una caricia de la naturaleza. Los 5 cachorros, ahora perros jóvenes, corren y juegan bajo la lluvia, sus siluetas oscuras contrastando con el brillo plateado de las gotas que caen. En las semanas siguientes, mientras Armando se recupera de sus heridas, algo extraordinario sucede. La lluvia, que antes evitaba su propiedad, ahora cae de forma regular y perfecta, ni demasiada, para no causar erosión, ni muy poca, exactamente lo necesario para revitalizar la tierra reseca. Los pastizales florecen como nunca, más verdes y abundantes de lo que cualquiera en la región jamás vio. Los vecinos, antes reacios a ayudar, ahora aparecen movidos por la curiosidad. ¿Cómo es posible que las tierras de Morales, antes al borde de la ruina, ahora sean las más prósperas de la región? ¿Qué hizo para merecer tal bendición? Armando, aún recuperándose, recibe a todos con una hospitalidad que sorprende, a los conocidos más antiguos. Ya no hay arrogancia, ni la frialdad calculadora de antes. Hay un hombre transformado, que ofrece café en el porche y conversa sobre el clima como si fuera un asunto nuevo y fascinante. Elena continúa visitando el rancho regularmente, ahora ya no como investigadora de un fenómeno climático anómalo, sino como amiga y consejera. Fue ella quien sugirió que Armando participara por primera vez en la tradicional fiesta de agradecimiento por la cosecha en el pueblito cercano. Al principio reacio, finalmente accede. En el 5.º mes después del incidente original, aún cojeando levemente, Armando Morales sorprende a todos al asistir a la celebración comunitaria que siempre ignoró en el pasado. Las ancianas del pueblito, las mismas que difundieron las historias sobre los perros encantados, observan con interés cuando él se acerca, los 5 perros siempre a su lado como guardianes fieles. Doña Remedios, la más vieja entre ellas, toma la iniciativa de abordar al ranchero. Sus compañeros son muy hermosos, comenta acariciando la cabeza de Sol, el menor de los perros. No son mis compañeros, doña Remedios, responde Armando, con una sonrisa suave que parecía extraña en su rostro antes tan severo. Soy yo, quien es compañero de ellos. La anciana sonríe, revelando encías casi sin dientes. Sabe, hijo, los antiguos decían que la naturaleza siempre encuentra la forma de enseñar a aquellos que han olvidado cómo vivir en armonía con ella. ¿Y qué sucede después de que se aprende la lección?, pregunta Armando, genuinamente curioso. Ah, ahí viene la parte más hermosa, responde la anciana, con los ojos brillando de sabiduría. La naturaleza celebra e invita al alumno a convertirse en maestro. Las palabras de doña Remedios quedan con Armando mucho después de la fiesta. De vuelta en el rancho, pasando largas horas en el porche observando su tierra ahora exuberante, una idea comienza a tomar forma en su mente. Finalmente, en el 6.º mes después de aquella noche fatídica de tormenta, Armando Morales toma una decisión que deja a toda la comunidad atónita. Transforma una parte significativa de sus tierras en un santuario para animales abandonados y en riesgo. El proyecto, inicialmente modesto, pronto adquiere proporciones mayores,
con la ayuda de Elena, que acepta la invitación para administrar el santuario. Su conocimiento técnico complementa perfectamente la nueva visión de Armando, que ahora dedica sus recursos e influencia a una causa que jamás imaginó abrazar. Los primeros residentes oficiales del 1900 santuario son, claro, los 5 perros y su madre. Pero pronto otros llegan: caballos maltratados, bueyes rescatados de mataderos ilegales, aves silvestres recuperadas del tráfico, pequeños mamíferos huérfanos por la caza furtiva. En el día de la inauguración oficial, cuando autoridades locales y regionales se reúnen para conocer el proyecto, algo mágico sucede. Una lluvia ligera y tibia comienza a caer exactamente en el momento en que los 5 perros, ahora adultos y saludables, corren por el campo abierto, celebrando a su manera el momento histórico. Los habitantes más antiguos del pueblito intercambian miradas significativas mientras murmuran entre sí: la naturaleza siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas. Armando Morales, antes conocido solo como el ranchero cruel, ahora tiene un nombre respetado en toda la región, no por el miedo que inspira, sino por el ejemplo de transformación que representa. Su historia se difunde, cruzando fronteras, inspirando a otros a repensar su relación con el mundo natural. En sus charlas para jóvenes agricultores, Armando siempre termina con la misma frase: mi mayor aprendizaje fue darme cuenta de que el verdadero control sobre la vida no proviene del dominio despiadado, sino de la armonía respetuosa con todo lo que nos rodea. Y quien pase por aquel rancho al atardecer, cuando el sol pinta el cielo con tonos anaranjados antes de despedirse, verá a un hombre sentado en el porche, 5 perros a su alrededor, todos contemplando el horizonte, ya no como dueño y propiedad, sino como compañeros de viaje. Criaturas que, cada una a su manera, aprendieron el verdadero significado del perdón y la transformación. Porque, al final, ¿qué somos sino parte de algo mucho más grande? ¿Qué son nuestras pequeñas crueldades, sino oportunidades para que la compasión nos encuentre? ¿Y qué es la redención, sino la oportunidad de empezar de nuevo, de reescribir nuestra historia con la tinta indeleble del amor? La naturaleza, en su sabiduría ancestral, siempre supo esto, y continúa enseñándonos, día tras día, que incluso la noche más oscura eventualmente da paso al amanecer, que incluso el corazón más endurecido puede, como la tierra después de la lluvia, florecer en colores que ni siquiera sabía que poseía. Armando Morales aprendió esa lección de la manera más difícil, y nosotros, que atestiguamos su viaje, somos invitados a reflexionar: ¿qué lecciones necesitamos aprender todavía? ¿Qué perros encantados están tratando de mostrarnos el camino de regreso a casa? La respuesta quizás esté más cerca de lo que imaginamos, en el ladrido de un perro abandonado, en la mirada de un animal maltratado, en la resistencia silenciosa de la naturaleza que, incluso herida, continúa ofreciéndonos sus dones. Porque, al final de cuentas, no somos nosotros quienes salvamos a los animales. Son ellos quienes, con su capacidad infinita de perdonar, nos salvan de nosotros mismos. Nos recuerdan nuestra humanidad esencial, tan fácilmente olvidada en el torbellino de la vida moderna. Y cuando comprendemos eso, verdadera, profundamente, algo cambia dentro de nosotros. Algo tan fundamental que todas nuestras otras percepciones se transforman. En una noche cualquiera, meses después de todos estos acontecimientos, Elena encuentra a Armando sentado en el porche, como de costumbre, los 5 perros a su alrededor. Pero hay algo diferente en su semblante. ¿En qué estás pensando?, pregunta ella, sentándose en la silla de al lado. Estoy pensando en lo pequeños que somos, responde él, mirando el cielo estrellado. ¿Y cómo eso es reconfortante? Elena sonríe, comprendiendo completamente. Porque también ella fue transformada por este viaje. También ella aprendió que la ciencia puede medir,
catalogar y explicar, pero algunas verdades solo pueden sentirse, vividas. Los 6 meses que transformaron a Armando Morales transformaron también a todos a su alrededor. Como ondas en un lago, su historia continúa difundiéndose, tocando vidas, inspirando cambios, y quizás sea esa la verdadera magia de los perros encantados. No su capacidad para controlar el clima o predecir desastres, sino su habilidad para revelar lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la esperanza de encontrarlo. Porque, al final, el verdadero milagro no está en los fenómenos inexplicables, sino en la capacidad humana de cambiar, de crecer, de convertirse en más de lo que jamás imaginó posible. Armando Morales, sentado en su porche, rodeado por los animales que un día intentó destruir, es la prueba viviente de ese milagro. Su cuerpo aún carga las cicatrices del accidente, pero son las cicatrices invisibles, las del corazón, las que más importan, porque son esas las que finalmente han comenzado a sanar. Y mientras la noche avanza y las estrellas brillan cada vez más intensas en el cielo de Sonora, un pensamiento reconfortante impregna el aire. La naturaleza siempre encuentra la forma de enseñar, de perdonar, de volver a empezar. Y nosotros, criaturas frágiles que somos, podemos apenas maravillarnos con su sabiduría infinita. Y si tenemos suerte, aprender a bailar al ritmo de sus estaciones, al latir de su corazón ancestral que bate, incesante, en cada ser vivo que habita este planeta. Porque al final, somos todos cachorritos abandonados en la lluvia, buscando refugio, buscando sentido, buscando conexión. Y quizás, solo quizás, nuestros verdaderos guardianes tengan 4 patas, pelaje suave y ojos que ven más allá de nuestras máscaras de dureza. Tal vez sean ellos, en su simplicidad profunda, quienes nos muestren el camino de regreso a nuestra propia humanidad perdida. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el verdadero milagro. El milagro cotidiano del amor que transforma, que sana, que redime. El milagro que Armando Morales tuvo el privilegio de experimentar y que, quizás, todos nosotros podamos conocer algún día, si tan solo abrimos nuestros corazones a la lección que los perros encantados vinieron a enseñarnos.